Jesús. Que Dios les bendiga, vive Dios en esta mañana maravillosa. Día del Señor, vive Jesús. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a orar, vive Jesús, y presentarle este tiempo a Dios y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él dirigiéndonos a través de la palabra. Vive Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos gloria, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de vida, Señor. Sabemos que muchos, Padre, no alcanzaron ver este amanecer, Señor, pero a nosotros nos honraste, Señor, dándonos esta maravillosa oportunidad, y por eso estamos aquí dándote la gloria y dándote la honra. Espíritu Santo, te invitamos a que seas tú tomando el control, a que seas tú dirigiéndonos por la palabra, a que seas tú, Señor, poniendo en nosotros, Señor, esa palabra precisa que va a calar en nuestros corazones, que va a traer la transformación a nuestras vidas. Señor, nos presentamos delante de ti. Yo pongo, Señor, en tus manos, Padre Santo, todo mi ser, Señor, para que sea usado por tu Espíritu Santo, porque tú conoces la necesidad, Señor, que pueda haber en medio de nuestro pueblo. Te doy gracias y te pido que tú bendigas a los hermanos que han llegado, Señor, y a aquellos que están de camino, Padre Santo, que tú los traigas en tus manos, Señor, y nos los traigas con bien para unirnos, Señor, y juntos poder adorar, alabar y bendecir tu nombre con toda libertad. Padre, gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y hoy vamos a continuar con el tema, ¿verdad?, dentro de la sanidad interior. Y el tema de hoy es llamados para sanar. Llamados para sanar, y tenemos la misma porción bíblica que comenzamos el domingo pasado en Isaías 61:1, que dice así en el nombre del Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vive Dios. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Con esta palabra tan maravillosa, donde nos deja claramente establecido que usted y yo hemos sido ¿qué? Escogidos, llamados, separados por Dios para hacer unas tareas, para hacer una labor. Y es necesario, ¿verdad? Y lo decíamos el domingo pasado, que para yo poder ayudar a vendar las heridas de otro, yo tengo que procurar, ¿verdad?, que las mías primeramente sean vendadas, sean sanadas. Y vamos a ver hoy la importancia, por qué tenemos que sanar, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que sanar? ¿Cuál es la importancia de yo dejarme sanar por el Señor? ¿Sanar qué? ¿Mi enfermedad es física? No. Hacen más daño, hermano, nuestras enfermedades espirituales que las físicas. Porque con las enfermedades físicas, en la hora del levantamiento de la iglesia, este cuerpo va a ser glorificado. Así que nuestras enfermedades físicas no nos van a prohibir llegar al cielo, pero nuestras enfermedades espirituales, esas sí nos pueden cohibir de llegar al cielo. Esas sí pueden ser motivo de piedra, de tropiezo para nuestro crecimiento en el Señor y nuestra vida como creyentes y embajadores de este reino. Amén. Y el domingo pasado definimos lo que era la sanidad interior, y lo quiero repetir en este día para beneficios, ¿verdad?, de los que nos están escuchando y de los que no pudieron estar aquí el domingo pasado. Y la sanidad interior definimos que es un proceso de restauración. Proceso de restauración espiritual,
por problemas afectados, problemas espirituales, ¿verdad? Que nos afectan y emocionalmente resultan dar lugar a sentimientos negativos y destructivos en la vida del ser humano. ¿Vieron? Es un proceso de restauración. ¿Qué es restaurar? Restaurar es tomar algo, ¿verdad?, que estuvo dañado, algo que se rompió, algo que no está dando la función que debería dar, y en este proceso lo arreglamos para que funcione en su excelencia. Y muchas veces no le podemos dar excelencia a Dios. ¿Por qué? Porque estamos limitados espiritualmente. Amén. Así que, ¿qué pudieron causar estos problemas espirituales o emocionales en el hombre? Muchas cosas, hermano. Cosas del pasado, y habíamos mencionado por algunas, como la traición, la decepción, la humillación, la deslealtad, la traición, el rechazo. Estas son cosas que nos hacen a nosotros sentir dolor, que nos hacen a nosotros sentir coraje, que nos hacen a nosotros sentir tristeza, ¿verdad? Y nos cohíben, hermano. La tristeza, la amargura no nos permite regocijarnos en el Señor. Y sin embargo, la Biblia dice: regocijaos pues, ¿verdad? Y la tristeza y la amargura y el dolor no nos permiten, nos limitan el regocijarnos en el Señor. Y habíamos hablado, ¿verdad?, de que esta tristeza y este dolor y esta amargura pueden crear en nosotros sentimientos de autodestrucción. Un ejemplo de la autodestrucción es personas que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque no han podido manejar ciertas situaciones. No han podido manejar el dolor que ha traído alguna situación en su vida y han decidido quitarse la vida. Personas que no han podido soportar el rechazo. Por ejemplo, el bullying en las escuelas. Hemos tenido jóvenes que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque han habido personas, otros estudiantes, otros jóvenes que de alguna manera u otra no los han aceptado. Y los ha llevado a quitarse la vida. O sea que es importante sanar, hermano, a nivel espiritual y emocional, porque esto nos puede llevar a una autodestrucción. Así que el proceso de sanidad, habíamos dicho que puede variar entre el hombre y la mujer. Habíamos dicho el domingo pasado que la variación que hay entre los dos grupos es que nosotras las mujeres somos más emocionalistas, somos más sensibles. Exactamente, la palabra nos compara con un vaso, frágil, porque emocionalmente la realidad es que somos más sensibles. Por tanto, quizás lo que para un hombre diría: pero eso no es motivo de tú estar tan triste. Para ellos no, pero para nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotras estamos llenas de emociones. Nos herimos con más facilidad. Le damos importancia, quizás las cosas que para ellos no son importantes, nosotros le damos más importancia. Miren las relaciones maritales. El hombre le dice: pero por eso te enojaste, mami. Sí. Somos más frágiles. Por tanto, las heridas tienden a ser, ¿qué, hermano? Más profundas, y tardamos más en sanar. Así que tenemos que tener, ¿verdad?, en nuestra mente que somos más frágiles a la hora, ¿verdad?, de ser heridos.
Por eso es que el Señor le dice en la palabra, oye, a ella trátala como vaso frágil. Y el mismo Señor en la palabra dice que el amor de Dios hacia la iglesia es como que la compara con qué, con una relación de pareja. Y dice, cuídala como a ti mismo. ¿Vieron? Aún el Señor reconoce en su palabra que nosotras tenemos un área, hermano, que si no la cuidamos, nos puede ser de debilidad. Así que, ¿cuál es el objetivo de la sanidad interior? Liberarnos. Ese es el objetivo de la sanidad interior. Liberarnos. Recibir liberación. Exactamente. Y recuerden que somos llamados para sanar. Eso es lo que dice Isaías. He sido ungido para vendar a los quebrantados de corazón. Y yo, si estoy herida, hermano, no puedo vendar a nadie, lamentablemente. Así que, ¿cuál es el objetivo de la sanidad interior? Ayudar a las personas a encontrar la libertad total. ¿De qué? De nuestras emociones y de nuestras heridas espirituales. Porque el que odia, hermano, está atado. Está atado. ¿Atado a qué? A un sentimiento dañino. La falta de perdón nos ata. Y entonces hablamos de que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no es solamente en la salvación, hermano. No es solamente libre del pecado común. Es liberarnos a nosotros mismos de nuestras ataduras espirituales y emocionales. Ayer yo hablaba con el grupo del instituto de que hay personas, hermanos, que llevan 20 años enojados con otras. Llevo 20 años, yo no lo odio. Yo no le tengo, no, estoy molesto con él, pero lleva 20 años molesto con él. O lleva 20 años molesto con ella. O llevas 10 años molesto con tu prima o con tu primo, con tu mamá o con tu papá, con tu hermano. ¿Me entendió? Y entonces, hermano, estar enojado es una atadura. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que cuando mi enojo pasa de la noche, porque la palabra a mí me dice que tengo que cuidarme de que mi enojo, ¿qué? ¿Verdad que sí? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, ponerse el sol es que oscurecer, llegar la noche. Yo no me puedo acostar, hermano, enojada. Porque si el Señor viene esa noche, ¿qué va a pasar con mi alma? Ahora imagínese usted 20 años enojado con alguien. Si el Señor le está diciendo que no permitas que la noche llegue tú estando enojado. Y usted se imagina 20 años, ¿cuántas noches son? Ya ahí hay raíz de amargura. Ya ahí no es un simple enojo. Y entonces yo tengo que cuidarme cuando yo me enojo con alguien que me llegue el otro día y todavía yo esté enojada. Y hay personas, lamentablemente, hermanos, así dentro de la iglesia, llevan una vida enojados con alguien, con un ex, con una ex, con un primo, con un hermano. Mire, hermano, y tenemos que cuidarnos. Eso daña nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere a través de la sanidad interior lograr en su vida. Que sea usted, fíjese, usted, no el que le hizo daño, usted liberado. Porque el que le hizo daño, hermano, ni sabe, a lo mejor ni por enterado se dio. ¿Ve? Somos nosotros los que estamos sintiendo este mal sentimiento o esta mala emoción, recibir liberación. Recibir.
Y entre más tiempo esa herida esté en mi corazón, más difícil es sacarla. Y a veces las guardamos tan y tan y tan bien que se nos olvidan que están ahí. Y están tan y tan arraigadas dentro de nosotros que pensamos que no estamos dolidos con la persona, pero sí estamos dolidos. Y en cualquier cosita sale. La subconsciente la trae a la consciente y, oh, me acordé, sí estoy enojada. Mira, hermano, si se nos hace difícil perdonarnos muchas veces a nosotros mismos. A veces le fallamos a Dios y le pedimos perdón 40 veces por lo mismo que le fallé. Y el Señor del trono, pero Magda, chica, ¿otra vez? Pues si ya yo te perdoné, ¿por qué me lo estás pidiendo de nuevo? Y no es porque Dios no me ha perdonado, hermano. Es porque yo no me he perdonado. Y cuando yo no puedo perdonarme de algo, entonces tengo que trabajar la falta de perdón. Si se nos hace difícil perdonarnos nosotros mismos, se nos hace mucho más difícil perdonar a otros. Y vamos a ver por qué es tan difícil el perdón. Así que nosotros estuvimos mencionando el domingo pasado una pequeña lista de las cosas que me pueden dar a mí una alerta de que hay un área que tengo que trabajar en la sanidad interior. Y habíamos mencionado que una de ellas es desencadenadas emociones. ¿Qué son desencadenadas emociones? Una persona que todo el tiempo esté triste, hermano. Y yo le estoy hablando de esto, hermano, porque yo eso lo viví. Yo, por mucho tiempo en mi vida, dentro de la iglesia, me levantaba en las mañanas llorando con una tristeza en mi corazón. Y yo me levantaba diciendo, pero ¿por qué yo estoy triste? ¿Por qué yo estoy triste? Y hermano, muchas veces yo me levantaba en las mañanas llorando. Dormida, lloraba. Y era que la tristeza que había en mi corazón, hermano, la amargura que había en mi corazón, hasta dormida brotaba. Y estas son emociones desencadenadas. Usted no las puede controlar. Usted está triste y no sabe por qué. Usted está enojado y no sabe por qué. La abstinencia es privarme de algo. Bueno, pues fulano me traicionó en mi relación, no me vuelvo a casar. Que conste, aclaro, esa no es mi situación. No me vuelvo a casar porque nadie más me va a traicionar. Y entonces nos privamos de amar. Y no tan solo de amar, de ser amados. ¿Por qué? Porque alguien una vez en una relación anterior me falló, me ofendió, me decepcionó, me traicionó. Y pienso que todo el mundo me va a hacer lo mismo. Y entonces es algo, hermano, que yo tengo que trabajar con el Señor. Tengo que sanar. Y estas son emociones desencadenadas. Yo no las puedo controlar. Reacciones exageradas. Óigame, hay personas que por cualquier sencillez explotan. Y usted le dice, pero, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mira, hermano, hay personas, nosotros le llamamos mecha corta, ¿verdad? Cuando la dinamita, la mecha es corta, ¿qué pasa? Explota rápido. Le puede explotar hasta en las manos, ¿verdad que sí? Y hacerle daño. Cuando la mecha de la dinamita es larga, le da tiempo a usted de prenderla, de soltarla y correr. Pero cuando la mecha es corta, le puede explotar en la mano. Y eso es lo que el Señor le está tratando de decirnos. Estas reacciones exageradas de por cualquier tontería, hermano, me enojo y mejor me voy.
Son áreas que tenemos que trabajar. ¿Ve? Por cualquier cosa, ando a la defensiva. Lo primero que me digas te voy a responder para atrás. Y entonces, hermano, hacemos más daño. No. A mí, antes la gente me tomaba de boba, ahora no. No, ahora no. Ahora el que me la hace, que se cuide. Y vivimos así. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos reacciones exageradas a situaciones. Y a veces reaccionamos de una manera y la gente se nos queda mirando como que, ay, sorry, no fue mi intención. Porque realmente no fue su intención. Pero la persona está, ¿qué? Demasiado sensible. Demasiado. Guardamos rencor. Yo no tengo nada en contra de ella o de él, pero que ni me mire. Pues si no tienes nada en contra, ¿por qué te molesta que te mire? Y hermano, y estas son puertas abiertas que Satanás utiliza a diario dentro de la iglesia. Y empieza Satanás, ¿y viste cómo te está mirando? Hermano, y empieza Satanás a hacerte un dramita, una película en la mente. Y cuando usted viene a ver, usted está reaccionando de acuerdo a lo que Satanás sembró en su mente. Y a lo mejor no está pasando nada con el hermano, pero hay un área en tu vida que tienes que sanar, que es puerta abierta al diablo, para que el diablo haga teatritos en tu mente constantemente. Y si tú eres de las que reacciona o de los que reacciona de acuerdo a lo que Satanás pone en la mente, tienes problemas con todo el mundo. Con todo el mundo tienes problemas. La repetición de recuerdos constantes. Y estábamos hablando que a veces nos reunimos con la familia, hermano, y solamente terminamos hablando de ¿qué? Del mismo tema. Del mismo tema. De cosas que por lo general nos dañaron en nuestro pasado. Pero terminamos siempre hablando de ¿qué? De lo mismo. Y nos reunimos la familia y no hablamos nada nuevo. Nada nuevo. Y si empezamos un tema nuevo, siempre terminamos ¿dónde? En lo mismo. En las conversaciones de cosas. Entonces que estamos constantemente, hermano, repitiendo los recuerdos dañinos. Es lo mismo como cuando usted come algo y le causa acidez. Está usted constantemente repitiendo, ¿verdad? Los jugos gástricos están subiendo. ¿Por qué? Porque lo que se comió le hizo daño y le puede causar hasta una gastritis, un dolor estomacal increíble. ¿Por qué? Porque su sistema está que repitiendo lo que usted se comió que le hizo daño. Y así mismo, hermano, es hablar de cosas ya pasadas. Estamos ¿qué? En el sistema repitiendo lo que una vez me hizo daño. Mire, sáquelo y sienta su estómago libre. Y así mismo tenemos que hacer en nuestras situaciones, hermano. Para sanar, yo tengo que sacar lo que me hace daño. Inseguridad. Mira, hermano, no hay peor cosa que haga una persona insegura que una traición o que alguien constantemente te haya dicho que eres fea, que eres bruto, que no sirves. Y esas son palabras que tenemos que cuidar. Porque cuando usted le repite a alguien que eres fea, que no sirves, que eres bruto, que no para ningún lado, esa persona va a terminar ¿qué? Creyéndoselo. Claro, y eso causa inseguridad. Problemas de relación. Mire, hermano, antes de usted mantener otra relación, sane la primera. Y esto no es en pareja nada más, en amistades. Si una amiga te traicionó, si un amigo te falló, antes de buscar otro amigo, sana.
sana, es importante que sanes. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta pasarle factura a los demás. Entonces voy a comenzar una nueva relación herida. Voy a comenzar una nueva relación herido. Y por lo que me hizo aquel o aquella, tú me vas a pagar. Miren, a mí aquel me traicionó. Todo el que venga a mi vida me va a traicionar. Y entonces ando revisando celulares a todo lo que da. ¿Y dónde tú estás? ¿Y quién te llamó? ¿Y quién es esta? ¿Por qué la saludaste? ¿Por qué le diste un besito? Y dije, es que los hermanos no estamos para darnos besitos, para darnos la mano. ¿Vieron, hermano? ¿Por qué? Porque hubo antes. Quizás la misma persona una vez te falló, le diste una segunda oportunidad. Sana. Sana. Porque si doy una segunda oportunidad herida, la segunda oportunidad no va a funcionar. Porque voy a ¿qué? A seguir hiriendo. Por eso es que es bien importante, hermano, que sanemos. Sanemos. No comencemos otra relación inmediatamente si yo no he sanado. Porque sin darme cuenta, le voy a pasar factura a esta segunda persona. Así que malos patrones de conducta como el cinismo, el sarcasmo, el tono cuando te hablo ofensivo, el usar palabras hirientes, el sacar en cara, en buscar culpables y en justificar mi conducta, hermano, son patrones que me dicen a mí que hay un área que yo tengo que sanar. Y hay personas, hermano, que vienen a resolver el problema contigo, pero cuando tú abres la boca, tú te das cuenta del sarcasmo que hay. Te hablan con un sarcasmo. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué te dice? Dime, acaba, dímelo. Vamos a arreglar esto ahora. Bueno, es una falta de respeto. Y actuamos como si no hubiésemos hecho nada. Como que usted se inventó y por eso te sientes así. No, hermana, eso es justificar mi conducta. Y estoy trayendo estos ejemplos porque estos son, aunque son de Tampa para arriba, abundan mucho dentro de la iglesia. ¿Verdad? Claro. Sí, no, aquí esto es increíble. Y por último, hermano, el peor de los casos es la depresión. En peor de los casos, la depresión, para que usted vea la importancia que tiene sanar. Ahora bien, ¿cómo comienza el proceso de sanidad interior? Primer paso, reconocer. El primer paso, reconocer. La verdadera sanidad interior solo puede comenzar a través del coraje. Y cuando hablamos del coraje, hablamos de valentía, de voluntad, de sinceridad, de honestidad al reconocer que hay una herida en tu corazón que tiene que sanar y que ya es tiempo de que sane. Si no hay reconocimiento, no puede haber aceptación. Y si no hay aceptación, hermano, no puede comenzar el proceso. Usted tiene que reconocer que hay un área que usted necesita urgentemente entregárselo al Señor. Dígame, pero aquí hay un micrófono. Me interesa porque pueden haber personas que están escuchando y su testimonio, hermano, puede tocarle la vida. Yo viví eso, hermana. Uh-huh. Bueno, todo venía por mi niñez, un matrimonio fracasado, que me quedé sola con los 3 pequeños y tanta cosa que, pues, que uno vive en el camino.
Entonces me llegó a grado, ¿verdad?, que yo me puse a los pies del Señor. Yo le entregué toda mi voluntad y le dije, Señor, yo voy a hacer tus mandamientos. No fue fácil, no es fácil, porque llegó el momento de que como yo me puse en el camino del Señor y empecé a hacer los mandamientos de Él, mi familia se me apartó, porque ya no hablábamos el mismo idioma, ya no iba yo a los clubs, ya no era divertida como antes, porque Dios empezó a hacer un cambio en mí. Entonces perdí mi pareja también, porque no era lo mismo ya. Y entonces cuando empecé a asistir a la iglesia y todo, ¿verdad? Y sinceramente, ¿verdad? Como decimos allá en México, ¿verdad? No somos monedita para que todo el mundo nos quiera, no somos monedita de oro para que todo el mundo nos quiera. Yo siempre he tratado de llevarme bien con la gente, ¿verdad? Pero he comprendido, ¿verdad? Que cada cabeza es un mundo, cada quien tenemos nuestras luchas, ¿verdad? Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Pero en un principio yo no lo entendía. Había actitudes, miradas que si con la mirada me pudieran desaparecer, me desaparecían. Y yo siempre trataba de llevarme bien con la gente, saludar, que mire, que Señor, porque siempre, Señor, si tú ves orgullo en mí, si tú ves, quítamelo, Señor, hazme una persona humilde. Y siempre, pero yo miraba siempre barreras. Pero ¿qué pasó? Que todas esas actitudes empezaron a entrar en mi corazón. Cualquier actitud que yo veía me dolía tanto que yo me ponía a llorar, y aparentemente la gente me miraba y decía, ¿pero y por qué llora? Y no, yo lloraba porque todas esas actitudes a mí me dolían, porque yo tenía una llaga por dentro. Y lloraba pero con esa tristeza, Dios mío. Pero entonces yo empecé no decirle al Señor, Señor, mira, cambia esa persona, dile que ya no me mire así, dile que me acepte. Yo trato de ser persona positiva, persona buena, yo trato, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero no, yo no le decía eso. Yo empecé a orarle al Señor y decirle, Señor, cámbiame, Señor, cambia mi corazón, cámbiame. Y entonces así empecé yo, en verdad, yo le he orado al Señor y le he pedido y le he llorado y dice, Señor, cambia mi corazón, porque ellos no están mal, la que estoy mal soy yo, porque yo no debo de permitir que eso a mí me duela. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, pues poco a poco el Señor ha ido haciendo la obra. Sí, porque ese es el Pues, primer paso, reconocer. Sí, Reconocer que hay algo en mí sí, que yo tengo que cambiar. porque tenemos que tratar con tanta gente que cada quien está teniendo sus luchas, y el Exactamente. proceso de ellos a lo mejor es más tardado que el mío. Yo ya lo reconocí que yo estoy mal, porque yo no debo dejar que eso me duela, ¿verdad? Ujú. Entonces ya el Señor me ha ido limpiando, y ahora ya, como dice el pastor, ya me ha ido poniendo cerita, ¿verdad? Que si me mira, que si comentario, porque Un hasta poquito eso de aceite que yo los aquí, un poquito de escucho aceite y yo allá. digo, bueno, estas manos de Dios, y ya no agarro lucha. Yo le voy a decir, bendiciones. Yo le voy a decir lo que dice el Salmo 32:5 con relación a esto de que yo tengo que reconocer. Porque cuando yo reconozco y acepto, hermano, que en mí hay algo que no está bien, yo busco que ayuda. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese lo importante que es yo reconocer que hay algo, hermano, que me está alejando de Dios, porque todos estos malos sentimientos, todas estas malas emociones, todas estas heridas espirituales, hermano, nos alejan de Dios. Nos alejan. Y creemos que estamos tan cerca de Dios, hermano. Y la realidad es que no es así. Porque uno de los asesinos de la oración es la falta de perdón. Y oramos esperando que Dios nos escuche.
pero con un corazón, hermano, con falta de perdón, el Señor no nos escucha. El Señor no nos escucha, porque Él dice que tenemos que perdonar como Él nos perdona a nosotros. Entonces yo tengo que reconocer que hay algo en mí que no está bien y que necesito urgentemente la mano del médico divino. Buscar de Dios y descubrir las cosas que Dios puede traer a nuestra vida me ayuda a someterme al proceso. Me ayuda a someterme al proceso. Fíjese lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo los oiré, y los oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. ¿De qué fue hecho el hombre en su origen? De tierra. ¿Y a qué tierra Dios está queriendo sanar, hermano? Porque esta que está allá afuera va a ser destruida. Es de esta tierra. Somos nosotros. Si nosotros nos humilláramos delante de Dios, y humillarse es decirle, mira, Señor, yo reconozco delante de ti que me siento de esta forma. Yo reconozco delante de ti que me duele lo que me pasó, que me hiere lo que me pasó, que odio a quien me dañó, que estoy enojado con quien me dañó. Si esto es humillarse delante de Dios, reconocer su condición, hermano, dice que Él oirá su oración. Y no tan solo lo va a escuchar, sino que te perdonará y te sanará. Esa tierra de allá afuera va a ser destruida. Realmente al quien la creó no le interesa. La Biblia a mí me dice que habrá ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. Pero esta tierra necesita ser sanada. ¿Para qué? Para que pueda llevar fruto. Para que pueda dar semilla. De lo contrario, vamos a ser tierra infértil. En vez de usarnos para edificación, muchas veces somos usados en maldición. Tenemos, hermanos, que buscar ayuda, porque muchas veces el proceso no lo podemos hacer solos. Necesitamos ayuda, necesitamos hablar la situación, porque solos no podemos. Usted no trata de hacerlo solo porque fracasa. Usted necesita a Dios. Usted necesita al Espíritu Santo. Usted tiene que permitirle a Dios. Y si lo que pasa todavía le duele, busque a alguien que sea muy bueno escuchando, pero aún mejor callando, y exprese lo que usted siente. Fíjense, a alguien que sea muy bueno escuchando, pero mucho mejor callando. Porque a veces le decimos nuestras cosas a la gente y lo único que falta es publicarlo en el New York Times. Es bueno hablar. Es bueno hablar. ¿Ok? Busquemos ayuda. Mire, buscar ayuda y hablar con alguien no es malo. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. Eso dice Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis
sanados. Siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien. Por eso es que Isaías dice, he sido ungido para vendar a los quebrantados de corazón. Siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien. Siempre vamos a necesitar que alguien nos escuche. Que escojamos mal la persona no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Pero si usted se dejara dirigir por el Señor lo va a llevar a esa persona que va a saber escucharle. Gente, es que yo no confío en nadie. Le entiendo. Yo le entiendo porque yo viví muchos años de mi vida así mismo. No confiaba ni en mí misma. Por eso ni hablaba dormida. Usted tiene que entender que la voluntad de Dios es que usted sane. Porque hay unos propósitos para con usted. Y esos propósitos, hermanos, se tienen que cumplir. Pero para que se cumplan, Dios tiene que tratar con sus heridas primero. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, hago ruido, hermano. Y la iglesia está llena de gente que hace ruido. Pero usted no ve en ellos melodía. ¿Me entendió? Y el Señor quiere que dejemos de hacer ruido y que comencemos a hacer notas musicales. Y que comencemos a hacer notas de melodía. ¿De melodía de qué? De la palabra de Dios. De que la unción de Dios nos usa y a través de nosotros podamos impactar a otros hermanos. Yo no puedo evangelizar si yo no amo. No, yo tengo amor y compasión por la alma, pero a los que están adentro atropellas. A los que están adentro los ofendes. A los que están adentro los trata como si ellos... Y me dices a mí, y me estás tratando de convencer a mí y a Dios que tú sientes amor y compasión por las almas, y los que estamos aquí adentro, ¿qué somos? Porque no puede ordenar su casa, la casa de otro, el que tiene su casa desordenada. Y es importante, hermano, que para hacer el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros sanemos. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de ¿qué? De manifestarse. Y esta gloria venidera, hermano, no la podemos ver a menos que las pasadas aflicciones las pongamos en las manos del Señor. Usted no va a poder ver la gloria de Dios mientras usted no sea liberado a través de la sanidad interior. Y esperamos cosas grandes de Dios, pero estas cosas grandes no van a llegar, hermano, hasta que nosotros sanemos. Hasta que nosotros liberemos nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Perdonar a aquellos que nos lastimaron y perdonarnos a nosotros mismos. La falta de perdón obstaculiza o bloquea en su vida el poder del Espíritu Santo. ¿Usted lo sabía? El no perdonar no nos permite disfrutar de la salvación, no nos permite disfrutar del perdón, no nos permite disfrutar del gozo. Estamos rotos por dentro, estamos tristes por dentro. Yo siempre he dicho que el que más sonríe no es porque está gozoso. Muchos sonríen porque esconden. Esa es la careta del payaso. Porque por dentro estoy hecha a 1000 pedazos.
pero nadie lo puede notar. Nadie lo puede ver. Mateo 6:12 y 6:14 al 15 dice, y perdona deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, a nosotros a los deudores, ¿verdad? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, aquí hay una condición. Para yo ser perdonada por nuestro Padre Celestial, yo tengo que perdonar primero las ofensas que me hizo otro. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y mientras no haya perdón de parte de Dios, hermano, no hay salvación. ¿Usted lo sabía? Mientras no haya perdón de pecado, no hay salvación de alma. Así que para yo disfrutar el perdón y la salvación, yo tengo que perdonar. Sin importar qué me hicieron, ni quién me lo hizo. Y la palabra de Dios, hermano, es clara. El no perdonar es veneno mortal, donde vamos a llevar, ¿qué? Una vida muerta en el Señor, cuando Él fue el que nos liberó. Y voy a terminar esta parte hoy. Mire lo que dice Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo con alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Y andamos, hermano, como si fuéramos salvos. Lo que me dice a mí que la falta de perdón, yo me estoy jugando la salvación. Yo me estoy jugando la salvación. Por eso es que la Biblia dice, no permitas que llegue la noche sobre vuestro enojo. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor, si la trompeta suena esa noche, que usted se acostó, olvídese, con los humos arriba, se pierde su alma. Ni la trompeta va a sonar. Para usted no va a sonar, porque no la va a oír. Nuestro corazón, hermano, tiene que estar limpio para poder escuchar la trompeta. ¿Quién me lee para cerrar? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y cerramos el tema hoy. Bueno, lo continuamos el domingo que viene. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Quien lo tenga, me lo lee, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo vuestro ser, vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu sea que guardado irreprensiblemente, porque es necesario para la venida del Señor. Esa es la mayor importancia, hermano, de sanar nuestros corazones. Si yo no sano, no voy para el cielo. Eso es definitivo. Yo tengo que estar irreprensible. La Biblia no dice prepárate para ese día. La Biblia dice tienes que estar preparado para ese día. Dios les bendiga, vamos a orar. La persona que está a cargo de la ofrenda, por favor, pase.